Bueno, realmente este programa es de lujo, este cómodo sillón con ella, que es profesora de filosofía, que es escritora, dramaturga, guionista, investigadora, la feminista, mira, la feminista, premiada, multipremiada, una escritora con una trayectoria y unas obras magníficas, y acaba de ser premiada con unos premios que no son muy fáciles de conseguir, porque tenés que ser muy, 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 muy importante. Ella se ganó este premio, los premios Conex, y tengo el honor de recibir a esta mujer tan talentosa, que además tengo el orgullo de que sea mi amiga, es la señora Cristina Escofet. ¡Yujú! Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás, Pato? Qué lindo, qué alegría, qué lindo compartir esto, qué lindo haber estado el otro día en la entrega de los Conex, qué lindo haber ido a comer todos juntos, la camaradería, la amistad y el pertenecer a esta familia del teatro independiente, porque esa soy. Sí, una maestra, Eh, una sí, super sí, sí, sí. profesora, una institución. Amada Cristina Escofet, con toda tu trayectoria, y en este premio al que referís, y que después fuimos a festejar porque así debía ser, es un premio que se llama Teatro Quinquenio 2014-2018, y en ese grupo que es súper selecto, porque son solo 100 personalidades a través de 10 años elegidas, vos sos una de ellas. De los casi 2000 propuestos, allí estás vos, Cristina Escofet, con todo este recorrido magnífico. Así que hablemos, ¿cómo es esto? ¿Cuándo empezaste a escribir tan apasionadamente? ¿Cuándo apareció esa mega Bueno, vocación? a ver, como decía mi hermana, una gran científica, em, organicemos el closet para que no nos devore el Frankenstein. Qué lindo, me encantó. Así que vamos a organizar el closet para que no nos devore el Frankenstein. En primer lugar, creo que hubo palabras de apertura en el premio Conex que habló una premiada en nombre de todos los premiados, cuyas palabras merecen un destaque importante por cuanto habló. ¿Desde dónde recibir esta distinción en un momento donde la cultura está siendo atacada y que de ninguna manera puede ser el lugar del ego, sino el lugar de la conciencia? Estoy tratando de traducir las palabras en los justos términos, ¿no? Desde la conciencia de lo que significa la cultura como trinchera de reservar la memoria y reservar, preservar para nosotros y para las generaciones que vienen, todo lo que significa, ¿no es cierto? La articulación desde las diferentes disciplinas que componen las letras argentinas, ¿no? Entonces, atacar la cultura es atacar el cerebro de una sociedad, y atacar el cerebro de una sociedad es atacar el espíritu es atacar la pasión, es atacar el deseo, atacar los sueños, atacar la capacidad de resignificar para crecer, para trascender, para decir esto somos, esto es lo que hemos creado. Entonces, recibir este premio, recibirlo desde un lugar de la conciencia muy poderoso, que es un podio desde el cual tenés acceso a que tu palabra tenga valor. Porque si tu palabra no tiene valor para construir comunidad, si tu palabra no tiene valor para decirle a las generaciones más jóvenes que vale la pena luchar para construir la patria de la cultura, porque la cultura finalmente es una patria, tan patria como esa tierra a la que llegaron nuestros abuelos a generar comunidad. Entonces nosotros, los que constituimos la cultura, significa que también en algún momento hemos padecido la censura a la cultura en sociedades
donde la cultura no termina nunca de ser una razón de Estado. Entonces, pisamos un suelo donde la cultura no es una razón de Estado y se nos echa la culpa de muchísimas cosas. Y esas muchísimas cosas se reducen en una sola. Se ataca la capacidad de pensamiento, se ataca la autonomía de la existencia. De modo que este premio CONEX no significa más que todo esto que estoy diciendo. Saber que pisamos esta tierra que conquistaron, araron, produjeron nuestros abuelos, que venían huyendo de las guerras. Entonces nosotros, los que nos consolidamos a través de la palabra, que sirva nuestra palabra para saber que hay que seguir arando, hay que seguir sembrando y que no hay que dormirse. En nuestro país aún la cultura no forma parte de una razón de Estado. ¿Vos creés que eso no sucedió nunca? ¿O eso, ¿Cómo? eh, la cultura en este momento no forma parte de la razón de Estado? Creo que en algún Toda momento, vez que se ataca la cultura, toda vez que se pone en, 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 en cuestión, ya sea un tema presupuestario, ya sea una desconfianza a un determinado mecanismo, en vez de perfeccionar el mecanismo, atacarlo, significa que no es una razón suficiente como para decir la cultura no se toca. exacto, así Entonces, es. la cultura no se toca, pero no se toca porque forma parte del Estado. Y eso debería ser una razón de existencia. Qué casualidad que la cultura, en la cultura siempre se encuentra la sospecha de que algo debe ser recortado, que algo debe ser suprimido, que algo debe ser desregulado. No, señores. La cultura, a través de sus artistas, en este caso estamos hablando de las letras, ¿No? expresan una madurez de conciencia, expresan una vocación por dejar vivo el imaginario, porque finalmente se trata eso, del imaginario colectivo, ¿De ese qué es lo que imaginario somos? colectivo que no debe ser ni siquiera cuestionado, aceptado en su pluralidad. Y en ese sentido, el premio CONEX ha sido una muestra clara de la pluralidad, porque 100 personas destacadas en las letras habla de pluralidad y Ujú. además habla de unión en la diversidad. Esa unión en la diversidad, esa pluralidad, siento hoy, desde este lugar de haber sido distinguida con este premio, desde este lugar, siento que es un deber reafirmarlo para que sigan existiendo muchos premios CONEX, para que se siga defendiendo la pluralidad y para que se siga defendiendo la unidad en la diversidad. Atacar la cultura, Cristina, es atacar al país, es atacar quienes somos, porque sin cultura no existiría absolutamente nada. Estos que somos, esto que ser argentino es la sumatoria de toda la cultura que traemos, que hacemos y que se representa a través, en este caso, de las letras, se representa a través de la música, el arte en general, como bien decís, pero cuando se ataca la cultura, se está atacando la médula del país. Se está tocando justamente una mirada, se está atacando la pluralidad de miradas, porque pensar que los artistas, me voy a circunscribir en este caso a las letras, pero esto es extensivo a todos los artistas, Ujú. atacar la pluralidad es atacar justamente la capacidad de entendernos a través del conflicto. ¿El conflicto qué significa? El conflicto significa nada más ni nada menos que sujetos en movimiento
y sujetos que son capaces de expresarse a través de sus contradicciones. Cuando vos aceptás tu contradicción es cuando estás en condiciones de crecer. En ese sentido, el teatro, que es nuestro métier, ¿qué es el teatro? El teatro es conflicto y ver cómo ese conflicto se desarrolla y qué pasa con ese conflicto. En el caso de la escena, seguramente te deja pensando, porque no siempre los conflictos en escena se resuelven de la misma manera. Si Claro. hacemos un puente con la vida, significamos que los conflictos no siempre se resuelven de la misma manera, pero aceptar el conflicto en tanto contradicción inherente a la existencia. Pero en cuanto a una sociedad que ha transformado el conflicto en grieta, que ha transformado la contradicción en grieta, significa que detrás de eso lo que hay es una resolución del conflicto a través de una normativa encorsetadora, dogmática y autoritaria. Entonces, señores, aceptemos el conflicto porque aceptamos el disenso, porque aceptamos el intercambio y aceptamos finalmente la unidad en la diversidad y aceptamos construir y no destruir. Qué Soy un maravilloso. humanista, soy un existencialista humanista. En algún momento me definí como feminista, creo que lo sigo siendo, en Sí. tanto y en cuanto el feminismo signifique un repensar hoy los términos de la subjetividad dañadas en el planeta. Excelentemente claro, perfectas tus palabras. Si había alguien que me podía definir esta situación, esa eras vos, mi amada Cristina Escofet, Arteaga. Y me Como quedo ves, soy una pensando, filósofa que ha terminado mal. Yo soy una filósofa que terminó en las tablas. Agradezco al teatro que me haya dado esta posibilidad de visibilidad. Soy una filósofa disfrazada de dramaturga y una dramaturga que filosofa. Por lo total, tanto, eh, digamos, en estas aguas ambiguas y eclécticas me he movido toda la vida. Por eso las grietas me molestan, los autoritarismos me provocan un malestar muy grande, pero lejos de pelearme con los dogmáticos, me sigo formando, me corro y trato de acercar una palabra de reflexión sobre este momento que nos necesita muy lúcidos, muy activos, muy creativos y muy estudiosos. en ese caso podemos bien hablar y mencionar que para resolver y justamente llegar a esas cuestiones, hay títulos tuyos que son fundamentales, que son bisagra, que son esos que abren el pensamiento de aquellos que pueden asistir a ver estas obras, que además siempre han sido de fácil acceso en cuanto a lo económico. La Malinche, por ejemplo, que La fue la Malinche. Malinche en el Teatro Cervantes, con esa producción, pero mucho más allá de toda la maravillosa puesta en escena, dirección y escenografía espectacular, el texto de la Malinche es un ¡fua! Moviliza hasta lo más profundo, porque entender qué pasó con la Malinche es enfrentarnos a un gran espejo en este momento también, ¿no es cierto? Bueno, hablaste de una figura Oh, importantísima. pero también eh, podemos hablar de Encarnación Escurra y también podemos hablar de Ay Camila y podemos hablar de Frida, ¿no? Quiero decir, cada una de esas mujeres que vos sacás de tu bagaje, de tu imaginación y de la profunda investigación que haces cada vez que escribís, digo, esas mujeres no solo hablan de las mujeres, hablan de eso, de la cultura. Está bueno esto que estás diciendo. Vos me estás trayendo heroínas. Y acá Sí, tendríamos que detenernos, si es posible, en cómo se construye un personaje. sí. En mi caso, vuelvo a insistir, acá se juntan dos vertientes. Mi parte investigadora, que la tengo bueno, porque la tengo por formación, y por otro lado, esta pasión, ¿no es cierto?, por
em, por plantear una vida en escena. Creo que es una especie de existencialismo práctico lo mío. Pero para no ponerme difícil, quiero decir con esto que soy un amante del melodrama y del teleteatro y que he tenido en Alberto Migré un gran maestro y amigo. Quiere decir esto que por más que vos sepas mucho de un personaje, porque lo has estudiado, si no sabes qué siente ese personaje, si vos no sabes qué come ese personaje, con qué sueña ese personaje, entonces vos ese personaje lo tenés que sentir, respirar, tenés que saber qué es lo qué es lo que no se anima a decir y tiene escondido. Entonces, cuando vos lo ves respirar al personaje, y eso me lo enseñó muy bien Migré, ese personaje llega a ser un existente para vos, un ser que existe, y si existe para vos, seguramente va a existir para otros. Bueno, Entonces, déjame que ponga un pequeño. Eso hace que en el momento de los actores y actrices lleven al escenario tus textos, lo puedan hacer tan potentes, porque en el momento en que escribiste, vos ya les investigaste el alma y se lo pusiste en letra. es cierto eso. Ahora hay una parte de Dibujás la el alma en expresión. letra. Dice Stefan Zweig, que justamente lo he trabajado a raíz de, bueno, de un personaje que todavía lo tengo ahí trabajando y que eso es una especie de Puro un estrés. personaje que siempre me está esperando, que es María Antonieta. Yo soy fanática de la historia francesa y soy fanática de María Antonieta y la recontra conozco a María Antonieta. Y leyendo la biografía de Stefan Zweig y luego leyendo las reflexiones de Stefan Zweig a raíz de María Antonieta, él dice algo muy interesante. Él dice que cuando uno trabaja personajes de la historia, y yo he trabajado muchos personajes de la historia, ya sea Encarnación Escurra, ya sea Camila Gorman, el padre Mujica, este, Eva Perón. Cuando uno toma un personaje, Stefan Zweig dice, en un momento determinado hay que abandonar el dato, olvidarse del dato, olvidarse de los detalles y dejar que la intuición te guíe. Eso es sagrado, eso es sagrado. Porque si vos vas a escribir desde el dato, bueno, hacía un documental, que está muy bien, respeto mucho los documentales, también he hecho en algún momento he escrito documentales, muy poco, pero si vos vas a la historia, tenés que saber mucho, pero tu intuición te tiene que guiar, porque si no, ese personaje está ahogado por la información. Y cuando vos ahogás a un personaje con la información, también corres otro riesgo, que es hablar vos por el personaje y no dejar que el personaje hable. Tuya. Bueno, tu bastarda sin nombre es alucinante. Y la dejaste Ahí está fluir. Eva Perón, ahí tenés a Dejaste Eva que Eva Perón. hablara sola, que tomó. Habla Evita, Claro. imagínate Yo un tengo la personaje como sensación que Eva Perón. en esa parte esotérica tuya, que la tenés también, y esto es para otro programa, porque ya me estoy quedando sin tiempo, te digo, ¿viste? Este es el problema de la radio. Yo creo que en esa parte esotérica que la tenés muy a flor de piel, vos sos tomada, sos cooptada por esos personajes y hacen que vos escribas te usan tu genialidad para estar vivos. Mira, vamos a cerrar entonces, si hay poco tiempo. Qué lástima que no traje, no tengo a mano mis mazos de tarot, si no terminábamos con una Con carta de una tarot. carta, pero Pero me gustaría cerrar con lo siguiente. Se nos llama esotéricos a los que nos hemos animado a expresar em, explícitamente que trabajamos con los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Todo artista trabaja con sus dos hemisferios, la racionalidad y la intuición.
Entonces, cuando vos trabajás indistintamente con tus dos hemisferios, sucede esto de no ahogar al personaje, en el caso del teatro. ¿Y qué estoy diciendo? Que la racionalidad, que es exquisitamente importante, y lo hablo y lo digo como estudiosa, como profesora de filosofía, no es más que el disco rígido. Y hay un momento en que el disco rígido tiene que parar para dar paso a la palabra que no se sabe de dónde viene. Esa palabra que no se sabe de dónde viene, los poetas la conocen muy bien. Es el misterio, hay que dejar que el misterio hable. Las musas, Claro, el duende, decía García Lorca, el el duende duende. como García Lorca, El claro, duende, decía García Lorca, ¿no? Que se instale el duende, ese está, que hable el duende. vos lo tenés Entonces muy ahí está. bien. Y si alguien estuviera diciendo que dice esta mujer, bueno, la parte racional, que siempre sale en ayuda y explica, decir, hablar vos o ser hablado. Entonces, déjate ser hablado por tus personajes. Deja que tus personajes te dicten lo que quieren decir. No les hagas decir lo que vos querés decir. No los ideologices mal. Ideologizar en el correcto sentido del término, porque en este país hay que explicar que cuando uno habla de ideologizar, a lo mejor es simplemente transmitirle tus miedos. No, deja que el personaje exprese cuáles son tus Te miedos. No convertís le en un, decís traslades una vos los cosa y no tuyos. entiendo. No entiendo, decís, no lo sé, no lo entiendo. Cris, ya tengo que ir, tengo que cerrar, Bueno, pero déjame hacerte una pregunta. Es difícil, es muy difícil responder, yo sé que sí, pero si en este momento, hoy, aquí ahora, tuvieras la posibilidad de reestrenar, ya no te digo María Antonieta, que seguro lo vas a estrenar en breve, pero si tuvieras que reestrenar uno de tus maravillosos espectáculos, de tus obras tan grandiosas, ¿cuál sería para vos lo más representativo? Todas, yo sé que cada una de esas obras tienen todo, pero digo, mira, tengo el teatro, vamos a poner, ¿qué pones mañana? bueno, acá te voy a responder con algo que sí va a resultar esotérico. Vamos a dejárselo al universo. El universo sabe más que yo. Bueno, ok. Ustedes elijan porque ahí están todos los títulos de Cristina Escofet. Me da la impresión por el pulso que estoy teniendo que el, el teatro depende de un colectivo. Es la única literatura que se transforma en un hecho colectivo. De modo que una vez que la obra se va de mi mano, yo te puedo decir lo que estoy escribiendo y lo que tengo en mi cabeza. Pero acá tenemos que estar hablando del director, tenemos que estar hablando de las actrices, tenemos que estar hablando de todo el equipo que conforma. Y ellos son los que definen también el Claro. rumbo de hacia dónde. Sí, 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 sí. Yo soy una respetuosa de los equipos, soy una respetuosa de los directores. Doy fe, yo he trabajado con... Chacho Dragún una vez me dijo algo muy importante respecto de la relación autor-director. Él me dice, si el otro no te da lo que a vos te falta, el otro no te sirve. Claro, ahí El está. director siempre te aporta una mirada porque reescribe en escena. Ujú. Y Sí, el director tiene un pulso. Si hay alguien que tiene el olfato de lo que el escenario le está pidiendo, es el director. bueno, Entonces, coincido. hoy hay una pasión. Yo sé que hay una pasión por mis mujeres, que no son mías, son de los directores. Fridas se está haciendo hoy en la Argentina en al menos tres versiones. La versión cordobesa a cargo de Raúl Shalom. Se reestrena Fridas, dirigida por Roxana Randón,
y va a estrenar Fridas Ana Jovino. Ya, qué bueno. Bueno, Entonces, ¿qué esto es una sucede gran con esto? noticia. El 24 tenemos una mesa interdisciplinaria en la Universidad del Salvador, donde vamos a hablar sobre la experiencia Malinche como un fenómeno interdisciplinario, donde vamos a estar Diana Bataglia, Andrés Basalo y yo. Y yo estoy segura que son los directores los que marcan el rumbo de la escena, porque son los directores los que eligen determinado tipo de imaginarios. Entonces, eh, un homenaje a este maravilloso hecho colectivo que es el teatro. Un autor, sin autor no hay obra, pero sin directores, sin actores, sin escenógrafos, sin iluminadores, no hay teatro, no hay espectáculo y no hay público y sin público no hay teatro. Bueno, así es. Así que déjame que te felicite nuevamente, que te agradezca Gracias, Patricia, por esta profundamente, que puedas, exquisita nota. que fue realmente un honor haber podido estar en este momento en el cole cuando te entregaban este premio tan hermoso, este diploma, haber podido cenar con vos, brindar y festejar y seguirte festejando. Y recomendar siempre que cuando uno vea que hay una obra de Cristina Escofet en un teatro, hay que ir porque se sale absolutamente modificado por los textos de esta señora y como ella dice, con el trabajo de los escritores y las actrices. Pero si ella no escribiera esos textos, el resto no existiría. Así que Escofet, Cristina, querida mía, muchas gracias por haber estado en Gracias a vos, Patricia Rosas, y gracias a los grandes que pasaron por nuestras vidas. Alberto Migré, Cocho Paulo Antonio, Francisco Javier. Infinitas gracias por estos grandes que nos muchísimas. enseñaron que soñar es sentir. Gracias, señora. Muchísimas gracias. Un placer. Chao.